Rahman Rahim. La verdad que agradezco a los hermanos de brindarme otra oportunidad de estar aquí con vosotros, hablar sobre un tema que es un tema de actualidad, ¿no? Es decir, que las emociones en el aprendizaje. Pero lo que nos damos cuenta de que la comunidad musulmana ignora el papel de las emociones en el Islam. Es muy importante, siendo mi trabajo como psicólogo y pedagogo, acompaño a los niños en los colegios, acompaño a los padres en la formación, cómo educar a sus hijos, y también en la formación de los profesores, el nuevo paradigma de la educación. Es muy importante. Claro, cuando se habla de las emociones, nosotros ahora pasamos de la educación emocional a la educación de las emociones. Es decir, que hubo un tiempo que hemos hablado sobre los procesos emocionales. Esos procesos son cómo incluir las emociones dentro de los procesos de aprendizaje. Ahora hablamos de otro mundo que es cómo educar las emociones dentro del ser humano. Si antes, por ejemplo, nos han educado de que hay que mirar hacia afuera, ahora la educación hay que mirar hacia adentro. Es muy importante, ¿no? Lo más peligroso y lo más paradójico que la educación actual, bueno, un niño puede saber matemáticas, pero no sabe dónde cae el enfado en su cuerpo. La rabia, no sabe gestionar la rabia en su cuerpo. Y claro, estamos ante una nueva era sobre las emociones. Es importante saber de que el mundo de las emociones habían hablado de él los musulmanes en tiempos del Andalus. Es decir, que hace 5 siglos había el primer centro psicológico en Sevilla. Entonces existían, ¿no? Hablaban de las emociones. No es algo nuevo, porque hoy día queremos volver el ser humano a su dimensión humana, porque se ha educado el intelecto y se ha sobrevalorado el intelecto, y sin embargo la bondad, el final de la bondad es la inteligencia, el final. Sin embargo, para la sociedad actual materialista, la bondad es vulnerable. Una persona buena es vulnerable, está más sobrevalorado una persona inteligente que una buena persona. Una buena persona es decir, un excelente ser humano, decir que une entre los valores y emociones. Como unía, por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y hay una habilidad es importante, que es una habilidad de los profetas, que es el hilm. El hilm es la capacidad de gestionar las emociones. Una persona que tiene el hilm es la capacidad del autocontrol. El autocontrol lo tenía siempre, el Islam había hablado de esta habilidad, de esta competencia, le tenía el Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tenía antes de ser profeta. Estamos hablando de una persona que se formó 40 años como humano, se formó en los valores. Cuando hay una cosa en la historia, cuando el Nabi sallallahu alaihi wasallam mandó gente al Habasha, que es hoy día Etiopía, entonces lo primero que preguntó el rey del Habasha a Ja'far, le dijo que ese hombre, pues, ¿qué trae? Le dijo lo que trae, que éramos salvajes, no tratamos bien a las mujeres, nos comíamos unos a otros y tal y cual. Este hombre vino y trajo valores, es de nosotros, nos media los conflictos. Hablaban de unas habilidades humanas, valores humanos. Es decir, y hoy día, a lo mejor hace 30 años, la sociedad estaba diciendo que tenía más valor un médico o un ingeniero, pero yo creo que no es suficiente ser médico o un ingeniero, porque el primer día te podemos contratar por tus habilidades cognitivas, pero cuando te echamos por los valores o por las emociones. Decir que porque no supiste gestionar las emociones, te hemos echado del trabajo. Hoy día el trabajo no piden solamente el diploma, sino que piden otras cosas, ¿no?
hay que tener valores, hay que saber gestionar las emociones, hay que saber trabajar bajo presión. Todo eso son habilidades del autoconocimiento, cosa que la escuela actual ignora. La escuela actual lo único que le importa es las notas y también lo que le importa a la escuela es seleccionar a los niños. El orden, la selección, 3 están contentos y 20 están frustrados. 3 niños están contentos y 20 están frustrados. Es la educación emocional, no, caben todos. La única lengua que la palabra educación es purificación de las emociones es el árabe. El árabe, la palabra tarbiya quiere decir tezkiya. Tarbiya quiere decir tezkiya. Antiguamente, Ibn Khaldun, el primer pedagogo de la historia del mundo musulmán, mundo también occidental, decía que la educación es entrenar las emociones a ser inteligentes. Esa es la educación. La educación es entrenar los procesos emocionales a ser inteligentes, a tener capacidad. Por eso es importante, ¿vale? Tengo derecho a enfadarme. Lo que no tengo derecho es romper la silla. Me acepto la emoción. No soy responsable de la emoción, pero soy responsable de qué hago con la emoción. Eso es lo que muchas veces se nos sale de la cuenta, ¿no? Esa es la habilidad de los profetas, ¿no? El hilm. El Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuando hablaban en el Islam de esta habilidad, ¿por qué esta habilidad no aparece en las personas? Porque esa habilidad necesita libertad. Y como nosotros solamente adoctrinamos y enseñamos a los niños a obedecer, es difícil que puedan gestionar sus emociones. ¿Ok? Quiere decir que las emociones son expresarse. Tengo el derecho a expresarme, y cuando tengo el derecho a expresarme, el modelo que tengo reconoce, valida mis emociones, las reconoce. Y de ahí tengo otro modelo que me enseña cómo gestionar mis emociones. ¿Ok? Porque todo el Islam está basado en las reacciones del otro, cómo responder con eficacia a las frustraciones de los otros. Todo el Islam. Es la única habilidad. Por desgracia no la hemos aprendido porque la educación hemos aprendido a obedecer ciegamente. La educación tradicional se preocupa de la obediencia, no se preocupa que el otro piense, ni que el otro se exprese su emoción. Tú tienes derecho de decir a un niño, a mí es difícil, este ruido para mí, sí. Sí. Distrae un poco. Bastante. Estamos hablando de una cosa que no. Pues estamos hablando sobre eso. Bueno, lo admitimos, ¿no? Lo admitimos porque son niños, no pueden gestionar. Pero los padres sí. Aquí estamos para eso. Los padres sí, pero no es fácil. Una cosa que no es fácil, ¿no? En una ley del Corán, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, en el Surat al-Baqarah, dice que Allah, una petición, un dua, que Allah mande un profeta de entre ellos que sepa las leyes y que les enseñe y que les purifique. Que les enseñe y les purifique. En la segunda ley, Allah habla, corrige a Sidna Ibrahim
Dice, mandamos un profeta, un hombre de entre ellos, les enseñe las leyes y les purifique, luego les enseñe. La purificación está con el modelo. Es decir, ellos aprenden a través del modelo. No es como hoy la educación es algo técnico. La gente está esperando recetas. La educación no es tener las respuestas adecuadas. La educación es tener las preguntas adecuadas. No es lo mismo, ¿no? Y hace falta un modelo. La educación es de dentro a fuera. La única cosa que es de fuera a dentro es el modelo. Yo tengo que ver un modelo de gestión emocional y a través de este modelo me voy. Tengo, por ejemplo, 5 años, 3 años, 4 años. Mi madre es muy calmada, mi padre es muy calmado. Me integran mis dos cerebros, cerebro racional más el cerebro emocional, se integran despacio, lentamente. Cuando llego a la adolescencia, llego bien, con la frustración bien gestionada. Sin embargo, no fue así. No fue así. ¿Por qué? Porque los adultos ni ellos mismos saben gestionar sus emociones. Luego, la generación anterior, luego eso, generación tras generación, vamos ninguneando las emociones. Para nosotros, las emociones, pues por ejemplo, no llores, los hombres no lloran. Para nosotros es todo lógica, ¿no? Todo lógica. Lo más peligroso, que nos montamos una idea en la mente y creemos en esta idea. Sin embargo, la emoción tiene razón, no la razón tiene razón. No es lo mismo. ¿Vale? Mi madre, por ejemplo, mi madre murió hace 20 años. Estoy triste. No he dejado un espacio para la tristeza, para experimentar la tristeza. No he dejado un espacio. La razón obstaculiza la emoción diciendo, ¿por qué me ha dejado? Lo que transforma la emoción tristeza en depresión es la interpretación que he dado a esa emoción. Lo que nos hace sufrir no es la emoción, sino la interpretación de la emoción. Nadie nos ha enseñado que esa parte es importante. El corazón no da solamente sangre al cerebro, el corazón da sabiduría al cerebro. Cosa que ignoramos, que el corazón no le damos importancia. Todo lo mentalizamos, ¿no? Entonces, una cosa que yo me acostumbré desde muy pequeño a que cualquier emoción la escondo en el cuerpo y no sé dónde, en el cuerpo, la escondo. Luego me monto una idea a través de esa emoción tóxica. Puedo pasar 20 porque a lo mejor soy guapo, mi conciencia es más física. 30, mi conciencia está con el trabajo. 40 ya empieza la conciencia a decir, ¿tienes algún conflicto? Los 20 puedo que tenga conflicto, pero nunca me pregunto que el conflicto lo tengo desde la infancia. Siempre acuso a los otros que ellos son los malos y yo soy el bueno, sin saber de que el conflicto lo estoy llevando desde pequeño. Yo siempre digo, yo de pequeño, pues llevo muchos años aquí, ¿no? Entre Argelia y España. Ahora no me siento ni argelino ni español, me siento un ser humano. Entonces siempre he pensado que los españoles son racistas, ¿no? Siempre le he pensado, ¿no? Yo he pensado, porque había conflicto entre ellos de joven, ¿no? Pero ahora no, digo, no es racismo, es miedo. Hay miedo entre nosotros, nada más, no. Si ellos no se conocen a sí mismos y nosotros no nos conocemos, es difícil que convivamos. La convivencia se necesita que uno se conozca a sí mismo. Cuando me conozco a mí mismo, sabré cómo comunicar contigo. Pero si no me conozco a mí mismo, es difícil que yo sabré tener la asertividad, es decir, que yo me respeto y te respeto. Es muy difícil. Puede ser que te respete, no me respeto, voy a vivir un poco
con mucha frustración y con muchos miedos, poca colaboración, poca responsabilidad, con mucho victimismo. Todo eso a raíz. Claro, la gente piensa que cambiamos, no cambiamos en el cerebro, cambiamos en el corazón. Hay un dato importantísimo en la validación de las emociones. Allah subhanahu wa ta'ala le manda a Jibril, al arcángel Gabriel. Le dice, vete a Muhammad y pregúntale por qué está triste. Vino Jibril al Nabi sallallahu alaihi wasallam, al profeta, le dice, ¿por qué estás triste? Dice, estoy triste porque me han pegado aquellos. En Meca me habían pegado en piedras y estoy decepcionado y triste. Entonces, Jibril alayhi salam, con la interacción con el profeta, le cambia toda la realidad. Porque cuando uno está triste y una decepción y no aceptas, la realidad se cambia entera, la realidad mental. Entonces, al aceptar, al expresar la tristeza de una forma, ¿qué es eso? Sí. La gran educación es eso. Bueno, sí. Hacen falta un poquito más de... Bueno, sí. Al aceptar de que soy triste y el aceptar de que el profeta puede expresar su tristeza y darle espacio y validar la tristeza, la realidad cambia. Ojo, que nosotros negamos todo. Nos hemos sido educados por las emociones prohibidas y negadas. La emoción, cuando está prohibida y negada, perturba la mente y el cuerpo. Perturba la mente y el cuerpo. En el cuerpo se esconde lo tóxico y sale de aquí a 30, 40 años, se materializa y puede salir enfermedad. En la mente, disfuncional. ¿Vale? Yo creo, sentido rabia, yo creo que tú me odias. Entonces, al creer que tú me odias, no me acerco a ti. Tengo algo aquí en la mente. Yo creo en mi creencia. Y creo que mi creencia es justa y tengo la verdad. Sin experimentar. Un día me di cuenta y me acerqué a ti. Lo primero, dudé de mi creencia. Puede ser que no me odia. Entonces, ¿qué hice? La iniciativa, dudé, una duda sobre mis creencias y me acerqué. Al experimentar la emoción, cambié la emoción y cambia la realidad y cambia la interpretación de las cosas. Cuando no hay emoción, no hay experimentación. No hay. Cuando Sidna Musa alayhi salam tuvo miedo en el lanzar, cuando Faraón trajo los brujos, Musa tuvo miedo en lanzar su palo. Allah le dijo, no tengas miedo, lánzalo. Es decir, reconoció que hay un miedo. En la psicología decimos que el miedo no tiene que ver con la mente, el miedo tiene que ver con la acción. Cuando hay un trauma de miedo, vamos de avión o de fobia o algo, vamos y subimos otra vez al avión y experimentamos otra vez desde la emoción. Cambiamos la emoción, la interpretación de la emoción a otra emoción nueva. Cuando yo comento el anclaje del barco, anclaje, ¿cómo se llama? Se llama anclaje, ¿no? Ancla. El ancla. Soy triste, mi madre murió, y yo he interpretado, ¿por qué me ha dejado? Esa interpretación hace que la emoción no se libere. Luego vivo un círculo vicioso. Ese pensamiento
Para mí yo creo que es verdad, es real. Sin embargo, ese pensamiento, esa interpretación no es beneficiosa con la emoción, no colabora con la emoción. Entonces, las emociones interfieren en los procesos cognitivos y los procesos cognitivos interfieren en los procesos emocionales. No damos espacio a las emociones. Fijaos un profeta que Allah, Dios, le manda al arcángel Gabriel para que experimente su emoción. ¿Por qué estás triste, Muhammad? Le dice Jibril alayhi salam. El Nabi sallallahu alayhi wasallam le dice, aquellos me han pegado. Siempre cuando hay una decepción, se juntan tres emociones juntas. Decepción, tristeza y rabia. Y vivimos entre estas tres. Decepción. Entonces, para que el profeta cambie de realidad, Jibril alayhi salam le dijo a Muhammad, Muhammad, tú eres profeta. Allah te ha dado cosas, milagros que no ha dado a nadie. Llama a este árbol. Llama a este árbol. El Nabi sallallahu alayhi wasallam, el profeta, llamó al árbol. Vino el árbol. Luego le dice el Jibril alayhi salam, dile al árbol que vuelva. Volvió el árbol. Le dijo Jibril a Muhammad, tú tienes un gran valor, no pienses en eso. Muchas veces cuando estamos tristes, nos sentimos que no tenemos ningún valor. Sobre todo en las depresiones, ¿no? Entonces, fijaos como Jibril alayhi salam, y muy pocos musulmanes conocen este hadith. Muy pocos conocen esta historia, ¿no? Y pueden interpretarla de la forma de que, porque el mundo musulmán piensa, tienen algo del mundo cristiano, que es de que la única religión que el profeta es un humano es la religión musulmana, es un ser humano. Sin embargo, las otras no. Para la religión cristiana, Jesús es un Dios. Entonces, hemos copiado ese concepto, más o menos sin darnos cuenta, en el sentido de que pensamos de que el profeta no es solamente es sagrado, le pueden cambiar cosas en la mente. De hecho, en esta interpretación, y lo más curioso, Allah podía cambiarle sus emociones porque ha sido Él que lo creó. Sin embargo, dejó que las cosas sean interacción entre dos personas, le que era Ángel Gabriel y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ¿Por qué tenemos este caos? Tenemos este caos porque de pequeños, cuando hemos sentido las emociones, no nos han acompañado nuestras emociones. Han tratado todo con la lógica. No llores, los hombres no lloran. Entonces, ¿yo qué hago? El sentimiento, en vez de sentirlo, lo pienso. Y cuando crezco, tengo como... Cuando crezco, en vez de sentir el dolor, pienso el dolor. Y cuando pienso el dolor, aparece sufrimiento. El dolor no se piensa, el dolor se siente. Porque el dolor es la materia prima de la felicidad. El dolor da sentido a la vida. El dolor da sentido a la vida. Sin embargo, hoy día el mundo capitalista niega el dolor con las pastillas. Niega el dolor. Y te obligan a que no sientas dolor. Lo tienes que mentalizar, tienes que negarlo. Cada vez que lo niegas, aumenta el dolor. La negación viene con la mente. Porque hemos crecido de que la emoción hay que pensarla. No. La emoción hay que sentirla. El pensamiento es otra cosa. Darle espacio a que fluya la emoción. Pero nosotros no le damos espacio, la escondemos debajo de la alfombra. Y aparece en las relaciones de pareja, en las relaciones con Allah, incluso, hasta la espiritualidad. Cuando
cuando las emociones no están bien gestionadas, las emociones están oprimidas, aparece una espiritualidad tóxica. Hay que reconocerlo. ¿Vale? Es difícil amar a Dios sin comprenderse, sin conocerse. Es muy difícil, es casi imposible. Hay la dimensión biológica, dimensión emocional, luego la dimensión espiritual es el resultado. La felicidad no es reírse, la felicidad es tener paz interior. No es reírse todo el día, de estar contento. La felicidad es tener paz interior. Mucha gente confunde. De hecho, vamos más, digamos que también la gente piensa que la felicidad acaba en el mercado. No. La felicidad no es la realidad, es la interpretación de la realidad a través de las emociones. Es decir, que como yo tengo seguridad, sinceridad y responsabilidad con mis emociones. Por ejemplo, tenemos un coche, hemos oído el ruido en el coche. Si tenemos miedo a abrir el capó, el ruido estará siempre ahí y va a aumentar. Pero si tenemos curiosidad en abrir el capó y saber dónde está el ruido, es ahí, eso es comprender, eso es aceptar el miedo que tenemos y también tener curiosidad de dónde me viene este miedo, comprenderme a mí mismo, que es importantísimo, porque hoy mismo para convivir con el otro se necesita el autoconocimiento, la autocomprensión. Es muy importante, ¿no? Y salvo los demás desde mi formación del ser, no mi formación del hacer, ¿no? Nos han enseñado a trabajar, no a amarse. No nos han enseñado a aceptarnos, a reconocernos. Primero me reconozco, luego me acepto y aprendo. Aprendo de mí mismo. Nos han enseñado que el amor viene de fuera. El amor no viene de fuera, el amor viene de dentro. Esa es la mentalización. El otro día una mujer en una consulta me dijo, estoy esperando un príncipe. Le digo, bueno, espera el tren en el aeropuerto. ¿No? Le dije, sé tú la princesa, no esperes a nadie. Sé tú la princesa. Le dijo, porque lo más peligroso que puede que venga el príncipe. ¿Ay? Yo muchas veces, cuando estos temas, me gustaría tratarlos en el monte. Porque hoy día dos habilidades necesitamos. Necesitamos dormir y silencio. Dormir y silencio. Porque el silencio es importante para la mente, ¿no? Es muy importante para la mente. Lo que pasa es que vivimos con tantos rodeados de ruido que es muy difícil reflexionar y meditar, ¿no? Por eso es importante. Yo reflexiono sobre la emoción. Es decir, aprendo. Cuando empezamos a sentir, el pensamiento cambia. Toda la vida del profeta ha sido excelencia en sentimientos y cómo reaccionar con la gente. No ha sido profecía, no. La profecía es algo de más, pero el trato con la gente ha sido horizontal, desde las emociones, ¿no? La reacción que tenemos. La gente puede decir, dicen la gente, aunque no tengas ningún título, te dicen que eres bien educado cuando ven tus valores y tus emociones. Pero pueden que tengas X diplomas o X competencias cognitivas y te ven en actitudes que eres un jeta. Bueno, más o menos. Sí, porque hay médicos que tienen 5 títulos y te tratan más o menos. Claro. Entonces, tú cuando vas al hospital, no vas a decir que no me trató bien el médico, vas a decir no me trató bien el ser humano. ¿Okay? Y cuando vas al hospital te tratan bien, te trató bien el ser humano, no el médico. No hay conexión emocional entre nosotros, ¿no? Y fijaos si no enseñamos a los niños desde muy pequeños a gestionar sus emociones, ¿vale? Desde 2 años, el primer año mis padres están contentos de tenerme, están muy felices, mi madre está poniéndome todo el mundo, que mira, he tenido un hijo. El segundo año empezaron los problemas.
Cuando empiezo las rabietas, las frustraciones, ahí sí que tiene que mi mal tener, ser modelo para mí, modelo de autocontrol, yo aprendo de mamá a través de la comunicación no verbal y a través de lo que hace, lo que siente, no a través de lo que dice. En el Corán hay una ley, ni siquiera existe en el cristianismo. De hecho, compartimos la misma historia, que es la historia de Moisés, la madre de Moisés. Allah subhanahu wa ta'ala le dice, no tengas miedo, la takhaf y la tahzani. No te entristeces ni tengas miedo. Cuando te devolvemos Moisés, ten cuidado tus emociones. Le dice Allah, Auhay, le dice Allah a la madre, habla de las dos emociones, las que pueden, estas dos emociones pueden hacer trauma al bebé. Son la emoción del miedo y la tristeza. Puede cambiar la biología del bebé entera. Y puede cambiar incluso la forma como aprende el cerebro en el futuro. Es muy importante, ¿no? Es decir, ¿no? Lo que pasa es que hoy día no damos importancia a las emociones. Pensamos que la felicidad es lo que tenemos. No, la felicidad es lo que sentimos, ¿no? ¿Cómo arreglo mis cosas? ¿Cómo me trato a mí mismo con las emociones? ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Las reconozco? ¿Son válidas para mí? ¿Tengo espacio para mí para sentir? ¿O estoy viviendo negándolas, huyendo de los conflictos? Ayer estaba oyendo un tema en un programa del mundo musulmán árabe diciendo cómo huyes de la decepción. O cómo evitas la decepción para que no te caigas la decepción. El gran problema que hoy la psicología positiva ha traído, que el pensamiento positivo tiene un problema, porque estás negando el pensamiento negativo y no aprendes del positivo, sino aprendes del negativo, de la frustración. Lo que Jonas alayhi salam, Sayyidina Yunus alayhi salam, aprendió de la decepción. Sayyidina Musa alayhi salam aprendió del enfado, de la ira. El Nabi sallallahu alayhi wasallam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aprendió de la tristeza, de la emoción de la tristeza, ¿no? Que es importante. ¿Por qué el aprendizaje? ¿Por qué el aprendizaje hoy solamente en el intelecto? Porque la máquina industrial, el neocapitalismo, cuando surgió, aparecen las escuelas, las universidades, aparece todo, el movimiento industrial. Por ejemplo, antes de que aparece la industria, si por ejemplo un carpintero igual hacía una silla al año, porque era artesano, pero cuando aparecen las máquinas, hacen 100, 1000 al año. Entonces, hace falta compradores, gente que consuma esto. Y gente que consuma esto, hay que enseñarles cómo consumir. Entonces se han creado las escuelas. Sí, lo que Una economía dirigida al consumo, no una economía dirigida a la vida, a la colaboración. Por eso hoy mismo, porque hay algo que está contra la naturaleza. Construyen para el mercado, no construyen para el ser humano. Construyen para el mercado. Entonces, los primeros, sobre todo la psicología comportamental, que ve al ser humano como un objeto, como algo que hay que experimentar. Bueno, nosotros de ti queremos solamente la inteligencia lógica y dialéctica. No nos importa lo que sientes en clase, no nos importa que tengas valores, todos necesitamos solamente una parte. Eso duró como una persona que necesita una operación y hacemos una anestesia. Duró, pero hoy mismo estamos teniendo problemas. Hay un avance científico y no hay un avance educativo. Hay un avance científico, no hay un avance educativo. Se necesita educar personas.
¿Eh? Hay un avance científico, no hay un avance educativo. Tenemos comunicación, pero comunicación con el exterior, pero no tenemos comunicación con nosotros mismos. No hay espacio para nosotros mismos. La gente huye. La gente huye. A mí la gente, por ejemplo, me consulta en mi país, me viene y me dice, es que no quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie. No puedo gestionar eso. No puedo. Aparece el estrés, el miedo, cuando hay una situación y no tenemos las herramientas suficientes para gestionarla. Eso es, ahí aparece el miedo del miedo, cuando ese miedo sea real. ¿Ansiedad? ¿Ah? ¿Ansiedad? Sí, claro. Sí, lo mismo. Lo mismo, sí. La ansiedad es un estado general, pero el miedo es real. Yo tengo miedo del león. El miedo está hecho para protegernos, no para educar. Sin embargo, nos han educado con miedo. Al educarnos con miedo, tenemos dos caretas. Una careta una careta buena para la sociedad y otra careta que sufrimos con ella. Vivimos con doble. Porque el miedo no lleva los valores. Lo que lleva los valores es la libertad. La libertad es una herramienta para practicar los valores. La libertad no es que hacer lo que quieres. Hacer lo que quieres te trae muchos conflictos. La libertad es hacer lo que debes. Yo me di cuenta, la libertad es un papel. Eso es la libertad. Yo puedo hacer lo que quiero, romperlo, quemarlo, este papel, hacer lo que quiero. Me di cuenta que en este papel puedo dibujar un juego. ¿Acaso puedo hacer lo que quiero o sigo las reglas del juego? Sigo las reglas del juego. A pesar de que puedo jugar solo. Porque si en estas reglas del juego, si no juego bien, apareceré que no tengo libertad. Si juego con el otro, hay dos cosas, pilares. El deber y la responsabilidad. Eso es nivel 2. ¿Vale? He puesto límite. Otra libertad es, he reflexionado sobre la libertad que me han dado, he traído un ideal mío. Yo soy diferente a mi cultura. Esa es la libertad. Montessori en su tiempo casi la quemaban. Montessori, pero era un ideal. Una mujer ideal. Ideal ni de Italia, ni de Japón, ni de China. Ideal como ser humano. Todavía no hemos salido de la esclavitud cultural. No hemos salido. De hecho, eso es uno de los problemas actuales de España también. Todavía la gente tiene conflicto de identidad. Hay conflicto de identidad. La guerra civil, la democracia, vino Felipe González, no trajo las discotecas, libertinaje. Luego, después de Felipe González y el socialismo, vino el ladrillo, los años 90. Los años 90, imposible podéis hablar con una persona aquí. El derroche, la gente. Después del ladrillo vino la crisis. Después de la crisis vino Pablo Iglesias. ¿Dónde está el proceso educativo? En ningún sitio. En 100 años no, es lógico que caigamos en estos resultados, ¿no? Por eso no sé que el otro día una dirigente de aquí, Cataluña, dijo que había falta de empatía. Hablaba de falta de empatía, no sé si falta de empatía, una dirigente, no sé si es catalana o del Estado. Sí, catalana. Catalana, ¿no? Que había falta de empatía. La empatía Piel del otro. es la reina de las relaciones. El respeto es el príncipe de las relaciones. La empatía, si uno la practica bien, la entiende bien, quiere decir que el otro exista como diferente a mí. Le doy el derecho a existir al otro. Sin embargo, nos han educado una educación eliminar al otro. Eso es lo que estamos pagando hoy. Si yo elimino al otro, en realidad me estoy eliminando a mí mismo. No hay aceptación
como ser humano. Yo el otro no soy responsable de él. Me interactúo con el otro con la seguridad de que hay una confianza. Pero si yo con el otro conecto con el miedo, es normal que recibo miedo. El miedo no está hecho para educar. El miedo es una información. Lo que nos hace sufrir no es el miedo, es el pensamiento del miedo. La gente confunde eso. La gente confunde eso, ¿no? Por eso tienen miedo al miedo. Tienen miedo al miedo. No quiero tardar mucho, quiero escucharos. Sí, Y si otro diariamente te hace daño y hace frustrar, ¿cómo lo actúo yo? Si sus acciones afectan mi vida, mi emoción, bueno, ¿qué hago? Bueno, el otro... Tengo ganas de matarla. Bueno, también. Pero, ¿qué hago? Bien. ¿Dónde llego? Bien, muy bien. Está, buena pregunta. Buena pregunta. Tú vienes a mí, por ejemplo, a provocarme, ¿vale? Y yo te permito que me enfade o no me enfade. Esa es la libertad. Porque si tú vienes a mí a enfadarme, ¿yo soy esclavo tuyo? Claro. ¿Me explico? Yo al día recibo 1000 provocaciones, porque pienso diferente en este tema de las emociones. Y empiezo, digo, los valores unen, las creencias dividen. Los valores unen, las creencias dividen. Es muy importante. ¿Vale? Yo, por ejemplo, cuestión de enfado. Tú has dicho que puede una persona me provoca, ¿vale? Tengo que poner límites. Los 1000 límites los pongo a través del respeto. Porque yo personalmente, ¿qué te comenté? De que el profeta tenía una habilidad. Esa habilidad es el autocontrol y responder al otro con algo nuevo y diferente. Porque normalmente cuando una persona se enfada, pierde sus valores, pierde respeto a sí mismo. Entonces, si yo estoy enfrente de él y estoy sin moverme, se va a dar cuenta él que ha fallado más o menos conmigo. Y si no se da cuenta, es su problema. Sí que se da cuenta, sí. ¿Me explico? Nosotros no hemos podido dar nuevo. Nosotros vivimos acción, reacción. Hay algo nuevo, compasión. Yo tengo, antes de enfadarme con él, porque yo me amo a mí mismo, no dejo que me enfade con facilidad. Menos cualquier cosa me enfada, por ejemplo. Porque si me enfado con facilidad, no me amo a mí mismo. No hay amor propio. Y si no hay amor propio, es difícil que llegue a la compasión. Difícil, la compasión. La gente habla de compasión, pero habla de compasión sufriendo. No, es muy difícil, ¿no? Hay que aprender a entrenar las emociones. Hay que aprender. Y hay que aprender también a no estar con la gente tóxica. Es muy importante. No nos han enseñado de que yo puedo ser rechazado. La libertad que tienes que ser, admitir que te rechacen y admitir que te critiquen. Esa es la libertad. Porque si tienes miedo que te rechacen, es una dependencia. Es una dependencia. El Islam se aprende desde las emociones, no desde los libros ni intelecto. En Google, puedes encontrar toda la información. De hecho, la información en Google es barata. Y si es barata, no tiene valor. Lo que tiene valor es el modelo humano. La reflexión tiene valor. Cómo reflexionas, cómo sientes. Eso es que tiene valor. Cómo aprovechas, cómo tienes la capacidad de atención de fijarte en lo que necesitas. ¿Nosotros aprendemos del exterior o aprendemos nosotros mismos? La mayoría aprende del exterior, no de ellos mismos. Y cuando aprendes del exterior, añades al conflicto más información. Y estás siempre en conflicto. El conflicto porque el primer conflicto que me hizo mamá, no pude digerirlo. Al no poder digerirlo, se queda como fantasía. Y vivimos con fantasías. La gente vive con fantasía.
La madurez emocional muy poca gente tiene, porque la madurez es la responsabilidad. El español no es racista. Yo pensé, era joven, digo, ¿estos son racistas? No, no son racistas, no. Yo interactúo desde el respeto, desde la responsabilidad, desde buenas emociones, desde emociones de cercanías. De cercanía, la admiración, la seguridad, la curiosidad. Tengo ganas de conocerte. Bueno, yo de joven pues, me veía un español y digo, ¿por qué me estás mirando? Y hoy no. Hoy cuando me mira digo, oye, igual les he gustado, mi chaqueta es bonita y soy bonito. Y cambio la interpretación, igual he gustado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, cambio la interpretación, ¿no? Es importante, ¿no? Lo que pasa es que vivimos negando, si negamos las emociones, la realidad mental se hace fantasía, no se vuelve realidad, se hace fantasía, es importante. Y aparte te traemos una cosa que es un poco errónea, pensamos que la espiritualidad es mucho sufrimiento. No. No tiene nada que ver. La espiritualidad no tiene que ver con sufrimiento. Y muchas veces mezclamos el dolor con el placer. Nos han educado así. Un día mamá me quiso, me dijo que me quería, el día siguiente me castigó. Entonces hay una confusión que tengo dentro de mí. ¿Vale? Y voy, pues sí, como lo que estamos viendo hoy, la violencia de género que en España está relacionada con la gestión de emociones. Oye, que no nos llevamos bien, pues cada uno se va por su vida. Aunque nos queramos, pues oye, cada uno se va, pero la gente no lo ve así. Gestionar las emociones nos lleva a la libertad espiritual, la libertad individual. El otro no me pertenece. El otro es una maravilla que exista en mi vida, nada más. No me pertenece. El otro no me pertenece. Yo les digo... ¿Ah? Sí que pertenece. ¿Cómo va a pertenecer, Fátima? Cuando Tú eres dueña de ti, pertenece. Bueno, vamos a ver. Cuando pertenece en el sentido, hay un contrato moral y hay un compromiso. Es decir, yo creo dos cosas que arreglan los problemas matrimoniales son la voluntad y la imaginación. La voluntad y la imaginación. Tengo voluntad de arreglar el problema y la imaginación es traer algo nuevo. ¿Vale? Pero acusar al otro, yo estoy esperando y acusar al otro que es responsable de mis problemas, esto estoy viviendo Matrix. Exacto. Y Mad Max. Sí, sí. ¿Vale? Ahí no hay una... El otro no es culpable. El otro, como interactúo con él y aprendo de mí y de él. Y en el problema con los niños, en el problema, por ejemplo, con nuestros hijos, somos responsables 100% de la calidad de la relación. Pero el problema con los adultos, somos responsables a medias. 50-50. Yo no puedo ahora llamar por teléfono y decir a mi mujer, ¿dónde estás? Yo no la controlo. En el matrimonio, ¿hay confianza o no hay confianza? La confianza no es proporción. Pero si vivimos con el control, estoy intentando poseerlo. Y cada vez que intento poseerlo, se me escapa. Por eso en el apego, hay dos modelos de apego. Cuando hay una educación autoritaria, los hombres huyen del amor porque tienen miedo al abandono. Las mujeres ahogan. ¿Por qué ahogan? Porque tienen miedo al abandono. Hay amor que ahoga y hay amor que huye. ¿El abandono tiene que ser normal? Bueno, hablo de otro abandono, señora. O de otro abandono. Mamá, por ejemplo, cuando tenía tres meses, ¿vale?
sígueme bien con el corazón, por favor, abre el corazón un poco. 3 meses, yo necesitaba en mi madre, a través del lloro, nacimos con miedo 100%. El cerebro se forma en la sociedad, se forma en el ámbito hasta los 21 años. Pero el miedo, nacemos con él 100%. ¿Vale? Sí, porque es un mecanismo de sobrevivir. Para que aprendamos a no cometer esos errores y no nos hagamos daño. Así es. Cuando soy bebé, he estado solo, he tenido miedo. Mi mamá estaba con su suegra, hablando, tomando un café con pasteles y ahí diciéndoles, ay, menos mal que he parido, menos mal. Buscando el valor social suyo, buscando. Y yo estoy llorando a tope. ¿Ok? Y las mujeres dicen a mi madre, déjalo, que callará. Bueno, ahí empieza el miedo al abandono. Cuando viene mi madre por mí y me coge, yo estoy con los pulmones fuera. Ya se ha registrado una experiencia en la memoria de tener miedo al abandono. ¿Ok? Es muy importante. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Voy a dar una historia para que lo explicáis muy bien. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, soy petición de mi hermano Abraham, una petición, y soy también un mensaje de Isa, porque Isa habló de Muhammad en la Biblia, y soy un sueño que vio mi madre. Un sueño. Tuvo la madre profeta. La madre profeta, cuando estaba embarazada de su hijo, no sabía que su hijo iba a ser profeta. Al mismo tiempo le murió el marido. Cuando a una mujer le muere el marido y tiene un bebé, le hunde la tristeza. Le hunde la tristeza. ¿Vale? Entonces, Allah, ¿cómo transformó la tristeza para que no le pase nada al feto? Con el sueño tuvo esperanza. Se transforma la tristeza en esperanza. ¿Ok? Sin saber ella que el hombre iba a ser un profeta. Entonces se cambió la emoción dentro del útero, de la tristeza a la esperanza, para que no le pase nada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Vale? Es muy importante, ¿no? Hoy mismo no estamos hablando de tener diplomas. Hoy la ciencia está preocupada del apego, de la relación madre-hijo. Está muy preocupada, porque hay un nuevo comportamiento y nueva violencia de la madre, que es la negligencia emocional. Es una nueva negligencia, una nueva violencia hacia el bebé. La negligencia emocional. El Islam, hay mucho de ver el Corán sobre estos temas de Maryam alayhi salam, la madre de Maryam, que habló con Dios para traer a Maryam con la relación entre María, la Virgen con Isa, la relación con Moisés con su madre. Es importantísimo lo que estoy diciendo. El otro no es responsable si yo no estoy en el conflicto y no he podido arreglar mi problema con el otro, es porque los dos tenemos conflicto. ¿Vale? Y no nos han enseñado una cosa importantísima, es yo al otro le elijo, no necesito. Hay una gran diferencia entre elegir y necesitar. El amor tiene que ver con los valores, no con las necesidades. Nos han enseñado, tiene que ver con las necesidades. El amor es dar, no recibir. Nos han enseñado a recibir. Yo no espero que me ame mi mujer, yo me amo a mí mismo. Porque puedo esperar que me ame a ella y no me amo, no puedo ver su amor.
No puedo verlo bien. Si te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar? ¿Eh? Si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar? Ahí está. Estoy esperando. Entonces, ¿por qué estamos esperando? Porque de pequeños nos han hecho creer de que el amor viene de fuera. ¿Vale? Nos han enseñado de que cuando tengo un problema, mi madre me pregunta, ¿qué sientes, hijo? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Validar mis emociones. Mi madre tiene conciencia de mi ser. Yo estaba dibujando, por ejemplo, en la pared. Yo estoy imaginando. Viene mamá y con la lógica me dice, me has manchado la pared. ¿Yo qué hago? Olvido y niego mi imaginación y sigo a mamá. Porque lo dijo ella. Porque el ser humano, un gato cuando nace no necesita a su madre, pero el ser humano necesita a su madre el 100%. No puede un ser humano crecer solo, sin una relación de apego segura ni un vínculo de confianza. Es imposible. A través del modelo, yo conecto con mi ser. La relación mía con mamá es una relación de corazón a corazón. La siento, no la pienso, la siento. Pero si mi madre no tiene conciencia ni de las emociones, mi padre le insulta, una mujer sumisa, una mujer negligente, solamente se preocupa de la comida, solamente los viernes el cuscús, los otros días nos hacen esto, la manutención, nada más, ¿no? ¿Cómo voy a aprender las emociones? ¿De dónde? Lo más peligroso que cuando salgo a la sociedad y veo a una persona emocionalmente bien, lo veré como vulnerable, porque aprendí la violencia. Eso es lo que nos pasa. Sí, que pensamos que el ser buena persona es ser débil. Es débil, eso es, ser buena. Sin embargo, ser buena persona es la base del cerebro y es el final de la inteligencia. Puede ser una persona muy inteligente, sin embargo, hace chandríos en la humanidad. Hitler era inteligente, pero mira qué chandríos. Ausente de emociones, ausente de valores. Es importante que tengamos la dimensión. Una pregunta porque la educación hay que darle preguntas, ¿no? En todos los centros musulmanes, donde hay mezquitas y hay escuelas, hacen árabe, dan clases de árabe. Bueno, el árabe nos une con los autóctonos o nos separa. Nos separa. Esa es la pregunta que hay. ¿Nos une o nos separa? Voy a dar un ejemplo. Tengo 8 años, por ejemplo. He venido a aprender el árabe aquí. Como no te entiendo, se piensa que tú eres un... Y cuando aprendí el árabe, a los 20 años bajé a Argelia. Y me encontré con mis primos y empecé a hablar con ellos al árabe y ellos hablan el árabe. Luego mis primos no conocen ni respeto, ni las emociones, ni nada. Yo vuelvo a España y no he podido defenderme ante mis primos. ¿El árabe me defendió o necesito otras cosas? Yo vuelvo aquí y acuso a la gente que me enseñó el árabe. El árabe es una herramienta, nada más. No es... hace falta, los niños necesitan otras cosas. Necesitan empatizar entre ellos, que aprenden la empatía desde los 5 años. Necesitan otro aprendizaje diferente. Para mí, si yo cojo el español, en 6 meses aprendí el árabe súper bien. El árabe no es problema que lo aprendan los niños. Porque ahora tenemos una obsesión, un miedo. Un miedo frenético, un miedo obsesivo de que aprendan el árabe y el Corán. Puede que aprenda el Corán,
no pasa nada. Pero si no lo respetamos, ¿cómo va a salir la sociedad? Pues bastante mal. Uy. Como experiencia personal, yo estudié en Marruecos, estudié árabe. Vine aquí a España después de 30 años, me interesé de volver a estudiar otra vez el árabe porque lo perdí. Eso me ha llevado a interiorizar en el conocimiento y acercarme más hacia Allah subhanahu wa ta'ala y entender el Corán, entender los hadiths. Ha sido una base muy fundamental para que yo pueda llegar, digamos, a entender lo que es el nombre Corán, lo que es la sunna, y cómo relacionar las virtudes. O sea que es muy importante el saber por qué. Bueno, ¿tienes hijos, señora? Sí, Vale, ¿cuánto? 5 más Allah. 5, la Ibar. Todos estos hijos enseñan el árabe y no les enseñas a convivir. No les esfuerzo para nada que ellos aprendan el árabe, pero sí que les enseño los modales, la manera de tratar. Ya, pero estoy hablando de otra cosa. O sea, emocionalmente. Cuestión de prioridades. Yo no conozco a tus hijos, pero no conozco. Bien, pero me refiero. Es cuestión de prioridad. Saber diagnosticar las cosas. ¿Los niños necesitan solamente el árabe hoy? O sea, lo más fundamental es esa conexión de madre a hijo. Sí, Emocionalmente. sí, pero esa conexión de ser humano a humano. No, pero hay una cosa, te voy a explicar. Voy a dar un ejemplo. Lo puedo vivir cualquier niño. ¿Vale? Yo tengo 8 años. Me voy al colegio. Tengo un amigo que se llama Carlos. Carlos viene su madre, le recibe, le da abrazos, le besa, su padre. Y Carlos, como tengo 8 años, necesito habilidades sociales. Es una necesidad las habilidades sociales. Necesito hacer amigos. Tengo muy buena relación. O sea, que si la relación Es que te termino. con los hijos no tiene ningún problema para integrar o para relacionar. No, déjame terminarte el asunto, ¿vale? Tú escucha, ¿vale? Escuchar y oír es diferente. Escuchar siempre, tener una apertura mental, muy importante. El niño le dice a mamá, viene mamá, le dice, oye, hijo mío, ¿has comido hoy cerdo? ¿Vale? Y aquellos, no comas con ellos, ¿eh? Mi madre está hablando de un amigo mío. ¿Vale? ¿Qué puede pensar eso? ¿Qué niño puede convivir? ¿Puede acercarse al niño, a Carlos? Mi madre me está diciendo, ten cuidado, no comas cerdo. No hagas esto, no vayas a los cumpleaños. Pero Carlos es mi amigo. Y lo más peligroso, que la madre de Carlos es modelo mío. O sea, que yo Eso es la realidad, señora, no es la realidad del árabe. El árabe te lo enseño en 6 meses yo. O sea, pero no vamos a culpar a los demás por los defectos que hacen unos cuantos, o sea, juzgar a los demás. No, no. O sea que Mira, en yo, este caso mis hijos no caben son cosas diferentes que estoy hablando, señora. No estoy hablando de lo que estás. Lo que estoy diciendo es la profundidad de las cosas, ¿no? Porque yo te voy a explicar. Aquí tengo un hijo. Sí, mashallah, marhaba, bienvenido. Estoy hablando de que cualquiera de los hermanos que no hablan el árabe, ellos, si son musulmanes, ¿vale? Ven ellos mismos la necesidad de aprender el árabe sin perder su identidad. Porque lo más peligroso, el Islam, los árabes que han entrado al Islam, o el Islam entró a los árabes. Sí, sí. Eso, ¿qué es? La diversidad, ¿dónde está? ¿Tú sabes muy bien cómo puedo enseñar a los niños empatía? No pasa nada. Le digo a mi hijo, ¿tu amigo cómo se llama? Mamá, se llama Carlos, mi amigo. Oye, muy bien. Algún día invita a Carlos y tus amigos a casa
¿vale? Invítales a casa y hacemos esto. Y si Carlos te invita a su madre, no pasa nada. Yo no tengo miedo de que mi hijo caiga en problemas. ¿Por qué? Porque mi hijo le enseñaba a pensar, no a obedecer. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Enseñar a pensar, no a obedecer. Porque cuando enseñes a obedecer, te van a hacer chandrillos a los 18 años. Sí, sí. Te van a hacer muchos chandrillos. Enseñarles cómo caminar y relacionarse. ¿Cómo caminar? ¿Caminar cómo? ¿Por el bosque o por la ciudad? Hay dos caminos. Cómo caminar En la vida, pero... es relacionar con los demás. Sí, pero... El árabe solo es una lengua para que lleguemos Sí. a entender el nombre Corán y los hadices. Sí. Es la Así. base fundamental. Sí. Una cosa, o sea, eso es una cosa. Y la otra cosa es cómo relacionar. Hoy los colegios... Nuestra relación Mira, con los demás. te voy a decir una cosa. Hoy hay problema real de la convivencia. La convivencia, están hablando de ella, por ejemplo, los políticos, las universidades. Pero la convivencia real, dentro del colegio no existe. Yo entro a los colegios y veo lo que hay. Hay rechazo. El bullying está en aumento. No solamente, es decir, hay falta de empatía, falta de todo. El árabe, mira señora, la lengua árabe, la puede aprender uno en 6 meses, pero aprender a convivir en este tiempo. Mucho tiempo, aprender a convivir. Y vamos a ver. Que lo más fundamental que yo creo que hace falta la educación. Bueno, pero no la educación, no, el cómo. Te enseña el moral, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es eso? ¿Eh? Si se enseña el árabe y no se enseña la moral, porque la gente Ahí está. no entiende lo que dice el hadith. Antes, más importante es aprender el hadith, sea en español, sea en francés, sea en inglés, que aprender árabe. Pues se termina que un niño para aprender árabe son 5 o 6 años Bueno, en aprenderlo bien, exactamente, porque el árabe es profundo. Pero sin embargo hacemos guetos en las mezquitas. Eso. No entra gente de Cataluña, no entra gente de España. ¿Por qué? Porque son árabes, no son musulmanes. Y ese es el problema de la mezquita hoy en día. bueno, eso es una de las... no hay una educación de empatía. ¿Can baqui? ¿C'est bon? Ah. ¿Cómo? 3 minutos. 3 minutos, no sé. ¿Para quién? ¿Para quién? No sé. Para... Sí, para adelante. Bueno, yo creo que hay como que hay un problema de base a la hora de educar a las criaturas. Entonces, y en esta sociedad que carece ahora de valores es como muy grave. Lo digo, por ejemplo, por lo que decían los colegios. Es como que no se le da, aparentemente se le da mucha importancia a una buena educación, pero en el fondo los valores no tienen ningún lugar. Por ejemplo, en una clase preguntaron cuáles eran los valores que es aceptados en la sociedad ahora. Y yo digo, me parece que uno de los valores es como la responsabilidad en la crianza de los hijos y eso. Y dijeron que no, que eso ahora no es un valor, o sea, no es un valor aceptado socialmente. Y me da un poco la impresión de que es como algo que no sucede, o sea, que hay padres que no se hacen responsables de sus hijos, sí en la manutención, pero no en otras cosas. Y entonces, no sé cómo ve usted este problema y cómo se puede solucionar algo que ya está muy extendido. Las cosas no mejoran hasta que empeoran. ¿Vale? Es decir, la resiliencia y la empatía. Cuando viene un profeta, una nación, un salvador, viene una nación. Viene porque ya hay muchos problemas, si no, no viene. ¿Ok? Hace 20 años era más importante un médico, un ingeniero, por ejemplo, en la era del ladrillo, pero hoy no. Hoy un psicólogo es importante en los colegios, la sociedad, pero hace 20 años la gente no prestaba atención. Estamos ante un tiempo, necesitamos una educación realista,
y espiritual. ¿Por qué hay un conflicto de valores? La gente no entiende valores. Porque en el Renacimiento europeo han separado la ciencia de la religión. Al separar la ciencia de la religión han separado los valores, porque los valores pertenecen a la espiritualidad. Pero los jóvenes hoy en día Son... rechazan su espiritualidad. Porque, Una parte, no ¿sabe por qué? Porque los jóvenes viven en un banco, saben de números, no de valores. Hoy hay un problema, la gente sabe de números, no de valores. Los valores son el milagro de Dios en el ser humano. Los valores son el milagro de Dios en el ser humano. Una persona que no practica valores no tiene seguridad. Una persona que practica los valores tiene seguridad. Seguridad interna. Pero una persona que está viviendo en contradicción, no es coherente en sus valores, está viviendo estrés. No sabe lo que quiere. No hay prioridad los valores. Nos han enseñado. A mí el otro día me decía una mujer que yo amo a mis hijos. ¿Vale? Le digo, ¿a qué hora entras a casa? Me decía a las 8 de la tarde, trabajo, porque es que trabajo. Digo, bueno, vamos a hacer un triángulo, que es lo más importante y qué es lo que le dedicas tiempo. Luego al final se dedica tiempo al jefe de ella. Digo, señora, es más importante el dinero que tus hijos. Tú me estás diciendo un valor dicho, pero el valor vivido es contradictorio. Porque realidad manda Bueno, pagar pero alquiler, pagar ropa de niño y dónde sacar dinero si no trabajas y no dedicas tiempo al jefe. yo gestiono emociones nada más, no soy empleo. Oficina de empleo. Es decir que ese problema lo puede tener, pero que mira, es importante para mí, lo más importante es que tenga un ser humano, tenga la seguridad de que los problemas se arreglan. Puede que uno tenga dinero y tiene mucho miedo, mucho estrés, no va a vivir feliz, no va a vivir en paz. Ya te digo, el milagro de Dios en el ser humano son las emociones y los valores. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime. Yo soy converso. Mashallah. Antes era católico y me convertí a musulmán. Y hay algo que no llego a entender. ¿Por qué, si tienen tanto respeto al profeta, por qué no aceptan lo que hacía el profeta? El profeta tenía un montón de tribus que no hablaban árabe. Y el profeta, cuando iba a esas tribus, intentaba explicarle las cosas en el idioma de esas tribus. Sí. Porque actualmente la mayoría siente como un rechazo a no hablar en árabe en un país que no es árabe. Bueno, resulta que una de las cosas que se negó al ser humano, incluso a los musulmanes, es la parte emocional. Cuando se niega la parte emocional, la razón va a tener problemas varios siglos. La razón no va a razonar. La razón va a justificar. La emoción decide y la razón justifica. ¿Vale? Al justificar la razón, el cambio real de una generación a otra, el cambio viene el cambio de dentro del corazón, no de la mente. Como las emociones que transmiten de generación a generación es el miedo, entonces siempre caemos en que el taqlid, lo que es taqlid, limitación, imitar. Limitación quiere decir que los muertos están vivos y los vivos están muertos. Que estás viviendo con decisiones de gente que no está viva. No has podido crear nada nuevo. Yo, por ejemplo, si mi abuelo y tu abuelo tuvieron guerra, ¿por qué tú me odias? Que yo hoy no tengo guerra contigo. Ellos tenían que resolver conflicto, pero yo contigo hay paz, ¿por qué? Pero claro, tú y yo vivimos con la decisión del abuelo.
O sea que es una cosa cultural. Sí. Hoy tenemos que crear algo, un ser humano nuevo, para convivir, es decir, la convivencia. La convivencia que tengo valores y comparto los valores. Tengo mis valores personales y comparto los valores. Yo no soy responsable que tú has elegido ser cristiano, japonés, lo que sea. Es normal. Si yo, por ejemplo, soy y me creo en mi religión que es pacífica, yo a través de mis valores llego a ti. Y a través de mi conexión emocional contigo, yo te admiro como ser humano. Porque eres la creación de Dios. Te admiro. Y cuando te veo, te admiro a pesar que fallas conmigo. Te admiro a pesar que puedes llegar a matar a mi abuelo. Porque sé que con mi admiración puedo cambiarte. Pero la gente no vive así. La gente no vive así. La compasión no es fácil llegar a ella, ¿no? Hoy día necesitamos otra educación totalmente diferente. Hoy día nos educamos a la gente para trabajar, no para ser buenas personas. Los educamos para trabajar. De hecho, ya veis tanto el suicidio, tanto violencia de género. ¿Sí, bon? Me ha dicho. ¿La hermana quiere? ¿La última? Hombres, mujeres, uno. Vale. Hombre, lo que sea. يعطيك الله فيك. نعم تفضلي. Yo quería preguntar si podrías darnos algunos consejos para gestionar las emociones antes de que lleguen a somatizarse físicamente en crisis de ansiedad, porque es que, bueno, o sea, yo personalmente en mi trabajo cada semana hay alguien que está súper mal porque tenemos mucho estrés, mucha presión, y yo veo claramente que es una manera de somatizar esas emociones que no puedes controlar. Y bueno, por si podías dar... Bueno, te voy a dar una pista, pequeña pista. Si te has educado negando y te han negado o han cambiado el transcurso de las emociones como quiso papá y mamá, luego llegas a una cierta edad, necesitas un proceso, un entrenamiento, necesitas primero conocer las funciones de las emociones y primero conocer tus emociones como están disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Para ti el miedo es huir del miedo, es algo malo. Para mí no. Para mí el miedo es una información de precaución y de seguridad. Pero nos han educado que el miedo es malo. Luego nos montamos un pensamiento del miedo, porque las emociones cuando no se gestionan bien, primero tenemos que descifrar, es decir, aprender qué es una emoción y la función de la emoción. La función de la emoción. Cuesta tiempo. Hay que reconocerlas, validarlas, tener legitimidad, evaluar, cómo evaluar, qué es más importante para mí, sentir o pensar. Porque hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción se siente. El sentimiento es la experiencia de la emoción con la interpretación. La emoción dura segundos, el sentimiento dura años. No es lo mismo. El tinglao que hay aquí, lo que hay aquí. Se necesita proceso y se necesita reaprender. Y seguramente, hoy mismo los psicólogos no están para las patologías, están para enseñar a la gente a gestionar sus emociones. Antiguamente, por ejemplo, cuando la psicología estaba relacionada con la universidad, el hospital, hoy no. Hoy está relacionada con la salud mental, la psicología, y con el bienestar, con gestionar las emociones. Es importante que uno aprenda, que tenga un aprendizaje nuevo, porque cuando tenemos un diploma, nosotros pensamos que con eso vale. El diploma es para contratarte el primer día, pero mantener el trabajo es con las emociones. No. Hombres. Preguntas. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Hermano, ¿cómo se llama usted? No. ¿Ah? Marhaba. Yo. Pero en realidad cuando usted ha empezado a
a plantear el problema psicológico que nos vamos creando, ¿no le parece que eso se crea hace 80 años cuando pasamos de las manualidades a la industria? Que es cuando nos hacen creer, como usted dijo, necesitan clientes. Entonces a mí me hacen creer que si me compro esta camisa, o me compro este zapato, o me compro esta casa, o me compro este coche, voy a ser feliz. Y cuando yo me compro esas cosas, resulta que no soy feliz. Y ahí empieza mi gran problema psicológico. Hace 80 años también existía el miedo. Y Existía el miedo y mucho miedo. Nosotros no diferenciamos entre el placer y la felicidad. El placer es momentáneo. La felicidad es permanente. La felicidad es un estado de paz interior. La felicidad no es la ausencia de los problemas. La felicidad es saber gestionar los problemas. La gente, el estrés y la depresión dan al problema su tamaño que no es real. Quien conoce el sentido de la vida puede vivir feliz. El sentido de la vida. Y el sentido de la vida, hoy mismo, se aprende pues con la interiorización. ¿Hemos terminado, mi hermano? Hemos terminado. No queremos terminar. Bueno.